Bueno, vamos a comenzar entonces ahora a trabajar con otro tipo de ecuaciones diferenciales de primer orden, que son las ecuaciones diferenciales totales exactas. Estas ecuaciones diferenciales son del tipo P de xy diferencial x más q de xy diferencial y igual 0, donde en realidad esta primera expresión, P diferencial x más q diferencial y, es la diferencial total exacta de un campo escalar. Yo no sé si recuerdan la definición de diferencial total exacta, pero la diferencial total de una función, la diferencial total de f, era la derivada respecto de x por el diferencial x más la derivada parcial respecto de y por el diferencial y. Entonces, lo que se pide en estas ecuaciones diferenciales es que este primer miembro que yo estoy encerrando con el lápiz sea la diferencial total exacta de algún campo escalar que estamos denominando en este caso phi. Para ello tiene que existir lo que llamamos función potencial phi, de modo que phi' de x sea el campo P de xy y phi' de y sea el campo Q de xy. Para que esto suceda, tenía que cumplirse la condición necesaria y suficiente para la existencia de función potencial, es decir que estas dos funciones P y Q tenían que ser clase C1 en un conjunto abierto y simplemente conexo, y además la derivada de P respecto de y tenía que ser igual a la derivada de Q respecto de x. Cumpliendo estas condiciones, tenemos la certeza de que P es la derivada respecto de x de un determinado campo escalar que acá hemos llamado phi, y Q es su derivada parcial respecto de y. Entonces, si podemos encontrar esa función potencial phi, la ecuación diferencial se puede escribir de esta manera: phi' de x diferencial x más phi' de y diferencial y igual 0, lo cual implica que la diferencial de phi es 0, esta es la diferencial total de phi, por lo cual la función tiene que ser una función constante. Una función cuya diferencial total es 0, la función resulta ser constante. Recuerden que en análisis de varias variables la diferencial total sería un equivalente, entre comillas, a la derivada. En análisis 1, si una función tiene derivada nula, la función es constante. En análisis 2, si un campo escalar tiene diferencial total nula, el campo escalar es constante. Por lo cual la solución general de esa ecuación diferencial va a ser phi de xy igual c, habiendo podido encontrar la función potencial, que es algo que ya hemos resuelto en unidades temáticas anteriores. Sin embargo, puede haber una situación en la cual la expresión P diferencial x más Q diferencial y igual 0 no resulte una expresión diferencial total exacta. En ese caso lo que vamos a analizar ahora es cómo transformar esta ecuación diferencial en una diferencial total exacta. Estamos entonces ante una ecuación P de xy diferencial x más Q de xy diferencial y, pero en la cual no se cumple que P' de y sea igual a Q' de x, es decir, P' de y es distinto a Q' de x, no se cumple la condición necesaria para la existencia de función potencial. En este caso lo que se plantea es ver si existe alguna función, que aquí denominamos u de xy, de modo que multiplicando por esta función a la ecuación diferencial la transforme en diferencial total exacta. Procedemos entonces de esa manera: multiplicamos miembro a miembro la ecuación diferencial por esta función u, así como se describe en este caso, por lo cual generamos una nueva ecuación diferencial, esta que está indicada aquí, u por p diferencial x más u por q diferencial y igual 0, y lo que estamos queriendo ver es si existe alguna función u, de modo que esta nueva ecuación diferencial que hemos generado de la anterior, multiplicando miembro a miembro por esa función u, termine siendo diferencial total exacta. Recuerden que en este planteo p y q son datos del problema y u por el momento, esta función u, es una función que tenemos que encontrar, a ver si existe esta función que transforme a la ecuación diferencial que no era total exacta en una que sí lo sea. Bueno, vamos para una cuestión de notación vamos a escribirlo de esta manera a partir de ahora: u por p diferencial x más u por q diferencial y igual 0, para no tener tantas variables dando vuelta, pero todos tenemos claro que u, p y q dependen tanto de x como de y.
Entonces, para que esta sea una ecuación diferencial total exacta, la nueva que se ha generado multiplicando por un miembro a miembro, tenemos que pedir que se cumpla la condición necesaria. Es decir, la derivada de u por p respecto de i tiene que ser igual a la derivada parcial de u por q respecto de x. Si esta ecuación, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, recuerden que p y q son datos, pero u es incógnita. Si consiguiéramos despejar la función u de esta ecuación diferencial en derivadas parciales y obtenemos esa función que transforma la ecuación diferencial original en una diferencial total exacta, esa función u es lo que se denomina factor integrante. En principio, como aquí está desarrollado un poco más ampliamente, esta expresión, suponiendo que u depende de x y de y, termina siendo una ecuación en derivadas parciales que por el momento no estamos en condiciones de resolver. Por lo tanto, vamos a plantear una situación un poco más sencilla en este curso, de modo que podamos encontrar, si existe, un factor integrante, pero que dependa de una única variable. Con eso vamos a facilitar los cálculos y a poder trabajar de manera que podamos resolver con ecuaciones diferenciales que no involucren campos escalares de varias variables, porque no es materia de estudio en análisis matemático 2. Bueno, entonces, la primera situación en la cual vamos a centrarnos es que la función u depende exclusivamente de x. Entonces, vuelvo a la ecuación que teníamos que plantear. La derivada de u por p respecto de i tenía que ser igual a la derivada de u por q respecto de x. Solo que ahora, como u depende de una única variable, en este caso de la variable x, esas derivadas para respecto de 1 van a ser derivadas parciales. La derivada de la función u respecto de i va a ser 0 y la derivada de u respecto de x va a ser u', una función de una sola variable, una función de las que ustedes estudiaron en análisis 1. Bueno, realizamos entonces, planteamos esta igualdad, vuelvo a repetir, p y q son dato, u es la incógnita y ahora sabemos que u es una función que depende exclusivamente de x. Entonces, ¿cómo derivamos u por p respecto de i? La derivada de esta expresión u por p respecto de i hace que u funcione como una constante, porque u depende solamente de x, por lo cual la derivada es u p' respecto de i. Y ahora derivamos u por q respecto de x. Acá sí, u es una función que depende de la variable x, por lo tanto tendremos que derivar con la regla del producto. Sería la derivada de u por q sin derivar, más u por la derivada de q respecto de x. P y q sí siguen dependiendo de dos variables. Esta es una ecuación diferencial que sí podemos resolver. Es una ecuación diferencial que termina siendo de variables separables. Como p y q son dato, p' de i es dato, q era dato de entrada, y q' de x también es dato, porque las puedo obtener tanto p' de i como q' de x derivando parcialmente las funciones p o q según corresponda. Bueno, empezamos a resolver esta nueva ecuación diferencial, sabiendo que u es una variable, es una función que depende de x. Hacemos acá los pasajes de términos correspondientes, reagrupamos convenientemente, reorganizamos para separar variables. U' lo escribimos como diferencial u sobre diferencial x para poder separar justamente las variables. Continuamos el proceso de resolución, integramos miembro a miembro y obtenemos esta expresión. Diferencial u, la integral de diferencial u sobre u es igual a la integral de p' de i menos q' de x sobre q diferencial x. Obviamente la integral de la izquierda no la podemos resolver porque esto es un desarrollo teórico en el cual desconocemos p y q, sabemos que son funciones genéricas, pero en un caso concreto de un ejercicio en particular, esto tiene una expresión que se obtiene haciendo estas derivadas y dividiendo por la función q. Integrando a la derecha nos queda logaritmo de k por u, es decir que obtenemos esta expresión. Para despejar u, aplicamos la definición de logaritmo, y tenemos que k por u es igual a e a la integral de p' i menos q'x sobre q diferencial x, y por lo tanto si la constante la pasamos de término, nos queda que u es una familia de funciones de una constante a por e a la integral de p' i menos q'x sobre q diferencial x. En realidad no necesitamos toda la familia de
funciones que resulten factores integrantes. Con un solo factor integrante que nos permita transformar la ecuación diferencial en una ecuación diferencial total exacta, nos alcanza. Por lo tanto, vamos a considerar la constante A más sencilla de todas para trabajar, con A igual a 1. El factor integrante se reduce entonces a esta expresión que estoy recuadrando, E a la P' de I menos Q' de X sobre Q diferencial X. E a la integral de toda esa expresión. Sin embargo, aquí hay que hacer un análisis un poco más profundo. Para que esta expresión tenga sentido y que use una variable que depende exclusivamente de X, este argumento de integración tiene que ser una función que dependa también solamente de X, porque si no, no se cumpliría la premisa de que la función U sea una función exclusivamente de X. Entonces, como se indica acá, para que esto sea cierto, P' de I menos Q' de X sobre Q, que es el argumento de esta integral que está en el exponente, debe ser función exclusivamente de X. Una vez que uno encuentra el factor integrante, multiplica por dicho factor la ecuación diferencial original y la resuelve como diferencial total exacta. ¿Qué pasaría si en lugar de suponer que U es una función que depende de X, suponemos que U es una función que depende exclusivamente de Y, siempre de una sola variable para poder resolver la ecuación diferencial y que no sea una ecuación diferencial en variables separables la que nos permite encontrar la función U, el factor integrante? Bueno, retomamos la condición necesaria, que era la derivada de U por P respecto de I igual a la derivada de U por Q respecto de X, solo que ahora para derivar tenemos que tener en consideración que U es una función que depende de Y, por lo cual en la derivada respecto de X va a funcionar como una constante. A estos efectos, entonces, la derivada de U por P respecto de I se trabaja como la derivada de un producto, la derivada de U por la función P más U por P' de I. Y la derivada de U por Q respecto de X es directamente U por Q' de X, ya que U funciona como constante porque depende exclusivamente de Y. Aquí también se puede obtener la función U resolviendo esta ecuación diferencial, considerando, como dijimos antes, P y Q son datos, por lo cual P' de I y Q' de X también se pueden obtener. La incógnita es la función U. Y tenemos entonces una ecuación diferencial en relación a U que podemos resolver para obtener dicho factor integrante. Esta ecuación diferencial también es de variables separables, como la anterior cuando U dependía solo de X. Se hacen los pasajes de términos, se resuelve convenientemente y se integra miembro a miembro. A partir de acá, y en una situación muy similar a la anterior, obtenemos que el factor integrante, la familia de factores integrantes, sería una constante A por E a la integral de Q'X menos P'I sobre P diferencial I. El mismo análisis que realizamos antes, realizamos ahora. En lugar de una familia de factores integrantes, consideramos aquel factor integrante que tiene la constante más sencilla de trabajar, es decir, hacemos A igual 1, y el factor integrante queda, como está indicado en este recuadro que acabo de realizar, es E a la integral de Q'X menos P' de I sobre P diferencial I. Y lo mismo que antes, para que esto tenga sentido y que U dependa exclusivamente de la variable I, esto, que es el argumento que estoy recuadrando ahora, que es el argumento de la integral, es decir, Q'X menos P' de I sobre P, tiene que ser función exclusivamente de I, porque es lo que habíamos planteado en un principio, que U era una función que dependía solamente de I, por lo cual una vez que se resuelve esta integral, tiene que ser solamente en función de la variable I. Si esto sucede y se puede encontrar el factor integrante que depende solamente de I, se multiplica la ecuación diferencial original miembro a miembro por este factor integrante y se resuelve como diferencial total exacta. Entonces, en estos casos, ¿cómo podemos encontrar a ver si existe factor integrante que dependa solamente de X o dependa solamente de Y cuando la ecuación diferencial no sea total exacta de entrada? Bueno, lo que se hace, fíjense que en un caso el integrando era Q'X menos P' de I sobre P, como indica acá, y en el otro caso, que voy a ir un poco más arriba, era P' de I menos Q' de X sobre Q. Entonces, en realidad lo que se suele hacer es analizar las dos derivadas parciales del campo que uno las va a encontrar de entrada, porque en principio uno va a tratar de identificar si se trata de una ecuación diferencial total exacta sin necesidad de multiplicar por un factor integrante.
Entonces uno va a encontrar Q' de X y P' de Y para chequear a ver si son iguales. Si no lo son, para determinar cuál es la variable de la cual depende el factor integrante, uno lo que puede hacer es restar en cualquier orden Q' de X y P' de Y y dividir por alguna de las dos funciones originales, o P o Q, y si alguna de estas dos expresiones depende de una única variable, entonces esa va a ser la variable de la cual depende el factor integrante. Todo esto que teóricamente parece bastante enredado, cuando uno resuelve los ejercicios es un poco más ágil y un poco más fácil de resolver con casos concretos, donde P, Q, Q' de X, P' de Y, etcétera, tienen formas algebraicas específicas.